¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias a Dios que nos permite una vez más estar reunidos en esta serie de mensajes que hemos titulado Colaboradores en Cristo y meditar en lo que Dios nos enseña a través de su palabra al ver a diferentes personas, en cómo Él las tocó, Él las transformó y las ayudó con su gracia a ser útiles en la obra de Dios. Y yo creo que ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, que una vida que antes pues no era de bendición, una vida que no servía a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha salvado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y cuando nosotros nos entregamos a Él, nos arrepentimos, nos da esa oportunidad de ser salvos, de estar en la eternidad con Él, de darnos una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, pero también nos da la oportunidad de ser colaboradores en Cristo, de colaborar, de trabajar junto con otros hermanos para llevar a cabo su voluntad y de esa manera predicar y propagar el Evangelio para que otras personas que no conocen lleguen a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una bendición, el hecho de que nuestra vida, que decíamos antes no era útil para el Señor, pueda ser útil para el Señor. Y hemos visto a diferentes personajes, hemos hablado de Bernabé, de Aquila y Priscila, de Lidia, de Timoteo, y hoy vamos a hablar de dos mujeres que son familia, que son madre e hija, y que después ellas enseñan a Timoteo, quien sería la tercera generación. Y es algo muy bonito que pueda ser la abuela que le enseña a la hija, y luego entre la abuela y la hija que le enseñan a Timoteo, al nieto. Y esto es algo muy importante porque quizá alguien diría, bueno, pues ellas no se mencionan mucho, no participaron mucho en una iglesia o en la obra, pero su labor en el hogar, su labor en cuanto a la preparación espiritual de Timoteo es y fue muy, muy importante. Y es algo que todos podemos aprender como padres y en este caso como madres y como abuelas, ¿verdad? Entonces vamos a ver dos pasajes, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, para ver dos aspectos. El primero sería el ver cómo Loida y Eunice tienen una fe no fingida que ayuda a preparar el corazón y la mente de Timoteo para después convertirse también él en un colaborador de Cristo. Entonces vamos a Timoteo en el capítulo 1, que podríamos decir esta es prácticamente la última carta que escribe el apóstol Pablo, y dice así empezando en el versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y decíamos la importancia de tener una fe no fingida, la importancia de tener una fe que es viva, de tener una fe que se manifiesta, de tener una fe que la gente puede ver. Seguramente que pues todos creemos, o los que decimos creer en el Señor Jesús, a veces el problema que tenemos es que falta una conexión entre lo que decimos creer y a veces nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestras prioridades. Y algo muy importante que podemos ver aquí en Loida y en Eunice como madre y como abuela de Timoteo, que ellas, dice el apóstol Pablo, tuvieron una fe no fingida. Ahora es interesante la palabra que utiliza Pablo al referirse a la fe de estas hermanas. Fíjense otra vez, dice en ese versículo, la cual habitó, hablando de la fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese verbo habitar
modifica las oraciones de este pasaje en cuanto a la fe de Loida. La fe habitó en ella. ¿Qué significa habitar? Significa vivir. Y vivir, pues obviamente es algo notorio. Por ejemplo, pensemos en una casa. Una casa que está en las cuatro paredes, el techo, pero está abandonada. Nadie vive ahí. Se nota que nadie vive ahí. ¿Por qué? Pues porque está sucia, porque el frente, si es que tiene un patio, el pasto está crecido, hay mucha hierba, la entrada está descuidada. Si uno pudiera entrar a la casa, inclusive podríamos ver, si ustedes han visto una casa abandonada, pues van a ver que la casa no tiene puerta o a veces no tiene ventanas, a veces no tiene muchas cosas, entonces se nota que nadie habita allí, no hay vida, aun cuando está en la casa, nadie vive allí. Ahora, la palabra habitar, decíamos, eso significa vivir. Entonces, la fe en Jesucristo habitó en Loida, esto es, se notó. Ahora, pensemos en una casa que está habitada, en una casa donde viven las personas. Y generalmente, ¿verdad? Son más las mujeres las que ponen atención a los detalles, como por ejemplo poner cortinas, que a veces esas cortinas convienen con el color de las paredes o de los sillones, y arreglan los cuadros en la pared para que la pared se vea bien y los arreglan por tamaño y cosas así. Se nota que alguien vive ahí porque hay vida, porque hay orden, porque la casa está limpia, porque la casa está arreglada. Y este ejemplo lo podemos tomar para una fe que habita en las personas. Y en este caso, en Loida, en Eunice, y Pablo dice, y seguramente en ti, Timoteo, tú aprendiste de tu mamá, tú aprendiste de tu abuela. Y aquí podemos ver la importancia de las hermanas en su hogar, ¿verdad? A veces por tradición, por cultura, los hijos pasan más tiempo con la mamá. No siempre es el caso, pero de manera general podríamos afirmar que los niños cuando son pequeños pasan más tiempo con la mamá. Ella tiene más tiempo para enseñarles, para mostrarles, para que los hijos vean la fe que habita en ellas. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá, ella creyó, se entregó al Señor Jesucristo, pues ya grande de edad. Yo tenía más o menos como 19, 20 años. Ella andaba cerca de los 50. Yo no vi una fe digamos así, desde pequeño, pero cuando yo vi que mi mamá se entregó a Cristo, ella dejaba su Biblia así como descuidadamente en mi buró para que yo la leyera. Yo no quería creer, yo decía que creía en Dios, pero a mi conveniencia. Entonces mi mamá se preocupaba por mí, mi mamá oraba por mí. Yo veía a mi mamá cómo ella leía la Biblia, cómo ella oraba. Yo a veces la escuchaba orar en su cuarto. Yo veía cómo mi mamá los domingos se preparaba para que fuéramos al templo, cómo mi papá abrió su casa para que el evangelio se predicara ahí en su casa. Yo veía a mi mamá cómo ella preparaba y barría el patio y preparaba las sillas, iba a invitar a la gente. Entonces yo veía a mi mamá y ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Verdad? Porque ella nunca había sido muy sociable. Pero ella quería que todo el mundo fuera a la casa para escuchar el evangelio. Y parte de eso, ese testimonio, fue importante para que yo también entregara mi vida al Señor Jesús. Entonces aquí vemos a estas dos mujeres y algo importante, decíamos, de parte de ellas, es que la fe habitaba en ellas. Y era una fe, dice Pablo, hay también una fe no fingida. No era una fe oportunista, una fe de que cuando necesito busco y cuando no necesito pues me hago a un lado, de que tengo un problema y busco a Dios, pero se me arregla el problema y yo ya no busco a Dios. Sino era una fe que buscaba siempre a Dios, una fe que buscaba siempre agradar a Dios. Entonces, esto que nosotros vemos de Loida y de Eunice es muy importante. Y eso las convierte en colaboradoras en Cristo, porque por su fe la dejaron que su fe habitara en ellas,
por su fe, que fue una fe que Timoteo veía y que todos veían, ellas estuvieron preparando a este hombre que más adelante se convierte en el pastor de una iglesia. Entonces vemos la importancia de tener una fe no fingida y la importancia de tener una fe que viva en nosotros y que la gente la pueda ver. Bien, hermanos, continuando con un segundo pensamiento, una segunda idea en la vida de Loida y de Eunice, en cómo ellas se convierten en colaboradoras en Cristo. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 3, aun cuando es una carta dirigida a Timoteo, una carta pastoral. Podemos ver cómo era el ambiente familiar en el hogar de Timoteo. En este capítulo 3, que vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 3, los primeros 13 versículos, Pablo habla de los hombres en los tiempos finales, cómo va a haber hombres engañadores de sí mismos, hombres que son muy egoístas, hombres que menosprecian a los padres, hombres que el pecado se manifiesta en ellos, cómo la maldad se ve claramente en la vida de estos hombres. Y luego en el versículo 14 y 15, Pablo le da una amonestación a Timoteo, y luego versículos 16 y 17, que son los versículos que quizá sabemos de memoria, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. Pero vamos a ver 2 Timoteo 3, los versículos 14 y 15. Dice así el apóstol Pablo, ¿verdad? Les digo, está hablando de los hombres y cómo va a haber esa maldad y cómo el pecado va a ser manifiesto en la vida de cada uno de ellos. Pero dice a Timoteo, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos la importancia, ya vimos la importancia de tener una fe que habite en nosotros, que viva en nosotros, que sea notoria, una fe, decíamos, no oportunista ni convenenciera, sino una fe firme que persiste, una fe que siempre busca agradar a Dios y como comentábamos, que la gente la pueda ver, en este caso específico Timoteo, pero también los que rodeaban a Loida, a Eunice y a esta familia. Ahora se dirige Pablo a Timoteo y hace mención de esto, que debe haber un contraste. ¿Por qué estos hombres eran así? ¿Por qué estos hombres se manifestaba el pecado tan abiertamente en su vida? ¿Por qué en lugar de ser de bendición, pues eran de maldición? ¿Cómo en lugar de buscar ayudar a los demás, buscaban siempre ellos para sí mismos? Le dice Pablo a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué fue lo que él aprendió? Dice, y te persuadiste. No fue algo que te obligaron, no fue algo que te metieron a fuerza, sino tú te convenciste. Te lo enseñaron, lo vivieron, que es muy importante. Loida y Eunice vivieron lo que le estaban enseñando a Timoteo. Y luego sucede esto, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Y aquí vemos la importancia de una madre que le enseña a su hija las escrituras, lo que sería la Torá o el Antiguo Testamento, hablándoles de un Mesías que iba a venir. Y después, cuando ellas escuchan que ese Mesías es Jesucristo, ellas se entregan. Y todas esas escrituras hacen sentido y se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y le empiezan, y obviamente pensamos, o como dice aquí el apóstol Pablo, ellas les estaban enseñando la Torá el Antiguo Testamento a Timoteo. Y cuando conocen que Jesucristo es el Mesías esperado, lo enseñan a su hijo y nieto, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, y tú te convenciste, tú te persuadiste. No fue una fe que te entró a fuerza, sino fue una fe que te llegó por el conocimiento y por el convencimiento. Te llegó a tu mente y te llegó a tu corazón. Pero ¿desde cuándo escuchó Timoteo las Sagradas Escrituras? Desde la niñez.
Entonces, ¿cómo puede una mujer que ella podría pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Pues primero, que también es algo que Dios pide a todos los padres, enséñale a tus hijos, enséñales la palabra de Dios. Toma la Biblia, léela, medítala, memorízala y enséñala a tus hijos. Desde que están pequeños, si tú tienes hijos pequeños, tómalos, reúnelos, ora por ellos, ora con ellos, enséñales la palabra del Señor desde que son pequeños. Algo que nosotros hicimos, tuvimos la bendición, mi esposa y yo, de casarnos ya habiendo conocido del Señor Jesucristo, pero nosotros orábamos por nuestros hijos antes de que ellos nacieran. Cuando estaban en el vientre de mi esposa, orábamos por ellos. Cuando nacieron, oramos por ellos. Y desde que tenían manera de poner un poquito de atención, cantábamos con ellos, orábamos con ellos. Y yo recuerdo también mucho a mi esposa que ella también oraba con Ana, oraba con Samuel, oraba con Gaby. Y ellos, aun sabemos que no somos perfectos, pero ellos vieron que intentamos agradar al Señor. Entonces, de aquí la importancia de que tú como mamá o tú como abuela le enseñes a tu hijo, le enseñes a tu nieto la palabra del Señor. Y luego aquí usan una frase en la parte final del versículo 15. Dice que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y aquí está hablando de ser sabio en cuanto a la salvación y cómo vivirla, cómo no ser como las otras personas. Y también aquí lamentablemente quizá venga a nuestra mente algunas personas que dicen creer en el Señor Jesús, que quizá asisten a alguna iglesia, pero que su vida, su fe, no pareciera ser una vida real. Su fe no se nota mucho en sus vidas y quizá conocen muy poco de las Escrituras. Yo muchas veces pregunto a los hermanos, les pregunto, ¿quién leyó la Biblia en esta semana del domingo pasado, este domingo? ¿Quién leyó la Biblia? Y lamentablemente muy pocas manos se levantan. ¿Quién oró toda la semana? No nada más para dar gracias por los alimentos, sino quién oró, quién tuvo un tiempo específico para estar en comunión con Dios desde el domingo pasado hasta hoy. También muy poquitas manos se levantan. Y esa es la idea que lo están viendo nuestros hijos. Y ellos ven y quizá piensan, bueno, mi papá me dice que lea la Biblia, pero no la lee. Mi mamá me está duro y duro que yo lea la Biblia, pero yo no veo que ella la lea. Mi mamá me dice que ore, pero yo tampoco veo que ella pase un tiempo de oración con Dios. Mi mamá me dice que la iglesia es importante, pero pues a veces no vamos o llegamos tarde o a veces no participamos cuando la iglesia dice vamos a hacer esto. Entonces, hermanos, en este caso, hermanas, ¿verdad? Quizá más. Y también pues nosotros como padres varones necesitamos poner atención a la formación espiritual de nuestros hijos. Es bueno que ellos estudien, que lleguen a tomar a tener una carrera profesional si es posible, pero lo más importante es que ellos conozcan a Cristo, que se entreguen a Cristo y que sirvan a Cristo. Yo creo que la vida de Timoteo fue de bendición para mucha gente porque él les enseñaba y les predicaba la palabra de Dios, los aconsejaba con la palabra de Dios. Y yo espero y oro que mis hijos sean de la misma manera, que ellos sean de bendición para mucha gente, usando la palabra de Dios para animarlos, para consolarlos, enseñándoles a los niños, a los jóvenes, cómo es que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Así que convirtámonos en colaboradores en Cristo, haciendo esto en nuestro hogar, teniendo una fe no fingida, que la fe viva en nuestro corazón y la gente que nos rodea la pueda ver, y enseñando a nuestros hijos por el ejemplo la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos orando, oremos mutuamente para que Dios nos ayude a convertirnos en colaboradores en Cristo. Nos vemos en el próximo mensaje, hermanos. Que Dios les bendiga.